Y si todo lo que has intentado para manifestar tus deseos ha fallado, porque has estado dedicando demasiada atención al mundo exterior y muy poca al único lugar donde realmente comienza cualquier transformación, existe una enseñanza atribuida a Abdullah que por su sencillez muchas personas pasan por alto. No requiere largas horas de meditación, rituales complicados, ni repetir afirmaciones durante todo el día. Solo necesita 2 minutos de atención absoluta, 2 minutos en los que dejas de reaccionar ante lo que ves y comienzas a vivir desde aquello que deseas experimentar. Parece demasiado simple, pero precisamente ahí se encuentra su fuerza. Las grandes transformaciones casi nunca empiezan con acciones gigantescas. Comienzan con un pequeño cambio de identidad. Y cuando la identidad cambia, la realidad termina reorganizándose para reflejar ese nuevo estado interior. Neville Goddard aprendió de Abdullah que el mundo visible nunca es el punto de partida. Todo lo que puedes tocar, medir o ver ya es el resultado de algo que ocurrió primero en la conciencia. Por eso intentar cambiar únicamente las circunstancias es como intentar mover el reflejo de un espejo sin mover antes aquello que está frente a él. El espejo nunca inicia el movimiento, siempre responde. Tu realidad hace exactamente lo mismo. Responde continuamente a la persona que crees ser, aunque no seas consciente de ello. Tal vez hayas dicho muchas veces que deseas prosperidad, tranquilidad o nuevas oportunidades. Pero si durante la mayor parte del día sientes preocupación, duda o la sensación de que todavía te falta algo, esa experiencia interna termina convirtiéndose en el lenguaje que el mundo refleja. No porque exista una fuerza externa castigándote o premiándote, sino porque la conciencia siempre expresa aquello que acepta como verdadero. Abdullah insistía en algo que al principio desconcertaba a Neville. No le permitía hablar desde la falta. No aceptaba conversaciones sobre obstáculos, retrasos ni imposibilidades. Cuando Neville intentaba explicar por qué algo todavía no había sucedido, Abdullah interrumpía cualquier argumento con una certeza absoluta. Para él, el deseo ya estaba realizado en la conciencia. Lo único que quedaba era abandonar el hábito de comportarse como alguien que aún esperaba. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la dirección de la mente. La mayoría de las personas vive esperando señales para sentirse seguras. Abdullah enseñaba exactamente lo contrario. Primero debes sentirte seguro y después las señales aparecerán. Primero debes convertirte internamente en la persona que ya posee aquello que busca. Después el mundo comienza a reorganizarse de formas que muchas veces parecen sorprendentes. Imagina por un instante a dos personas con exactamente el mismo objetivo. Las dos desean prosperidad. Las dos trabajan. Las dos hacen planes. Sin embargo, una de ellas vive preguntándose cuándo llegará el cambio, mientras la otra actúa durante unos minutos cada día como alguien cuya vida ya ha cambiado. Exteriormente hacen cosas parecidas, pero interiormente habitan mundos completamente distintos. Una transmite ansiedad, la otra transmite certeza. Una observa constantemente la ausencia de resultados. La otra permanece conectada con una realidad interior que todavía no es visible para los demás, pero que para ella ya es completamente natural. Con el paso del tiempo, ambas empiezan a obtener experiencias diferentes, porque aquello que sostienen en la conciencia también es diferente. Aquí aparece la técnica de 2 minutos. No se trata de convencerte de algo imposible ni de luchar contra tus pensamientos. Abdullah nunca hablaba de pelear con la mente. Hablaba de elegir un estado y permanecer en él con naturalidad. Durante solo 2 minutos, vas a cerrar cualquier conversación mental relacionada con la falta. Durante esos 2 minutos no existe el pasado. No existen problemas pendientes. No existen cuentas por resolver, ni personas que deban cambiar para que tú puedas sentirte mejor. Durante ese breve espacio de tiempo únicamente existe la versión de ti que ya vive aquello que desea experimentar. Respira con calma. Relaja el cuerpo. Deja que los hombros pierdan tensión. Imagina que todo aquello que has estado esperando ya ocurrió hace algún tiempo. No acaba de suceder.
Ya forma parte de tu vida. Observa cómo cambiaría tu postura, cómo cambiaría la expresión de tu rostro, cómo sería tu respiración si ya no existiera ninguna preocupación relacionada con ese deseo. No intentes fabricar emociones exageradas. Abdullah hablaba de naturalidad. La clave no es emocionarte unos segundos para volver inmediatamente al miedo. La clave es permitir que esa nueva identidad resulte tan lógica que tu cuerpo empiece a aceptarla sin resistencia. Quizá descubras que incluso tu forma de caminar cambiaría. Tal vez hablarías con mayor serenidad. Tal vez dejarías de buscar aprobación constantemente. Tal vez comenzarías a tomar decisiones desde la confianza en lugar de hacerlo desde el temor a equivocarte. Todo eso ocurre antes de que cambie el mundo exterior. Primero cambia el estado, después cambian las decisiones, después cambian las acciones, finalmente cambian las circunstancias. Esa secuencia fue una de las bases de las enseñanzas que Neville heredó de Abdullah y desarrolló durante toda su vida. Muchas personas creen que manifestar consiste en repetir frases positivas una y otra vez. Sin embargo, si cada afirmación nace de una sensación de desesperación, la conciencia continúa identificándose con la falta. No importa cuántas palabras utilices, lo importante es desde dónde las pronuncias. Puedes decir, soy abundante, 100 veces, mientras interiormente sientes que no es verdad. O puedes permanecer 2 minutos en un silencio profundo, sintiendo la tranquilidad de alguien que ya vive esa abundancia. Según Abdullah, el segundo caso posee un poder inmensamente mayor porque no intenta convencer. Simplemente acepta. Y cuando la conciencia acepta un estado como natural, deja de perseguirlo. Empieza a vivir desde él. Ahí comienza el verdadero cambio. Antes de continuar, escribe en los comentarios una frase sencilla que represente el estado que hoy eliges vivir. Porque cuando miles de personas declaran juntas una nueva identidad, crean una poderosa corriente de intención compartida que fortalece el compromiso interior de cada uno. Si este contenido está aportando valor, deja tu me gusta. Compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Suscríbete al canal si aún no formas parte de esta comunidad y, si deseas apoyar directamente este trabajo para que podamos seguir creando contenidos como este, puedes hacerlo a través del Super Chat y convirtiéndote en miembro del canal. Cada apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas enseñanzas con muchas más personas. Lo verdaderamente fascinante es que la técnica de 2 minutos no intenta cambiar el mundo, intenta cambiar el punto desde el cual lo observas. Y ese detalle lo transforma todo. La mayoría de las personas despierta cada mañana y, antes incluso de levantarse de la cama, revisa mentalmente los mismos problemas del día anterior. Recuerda aquello que salió mal. Piensa en las responsabilidades pendientes. Revive conversaciones incómodas y casi sin darse cuenta, vuelve a instalarse exactamente en la misma identidad que ha sostenido durante semanas, meses o incluso años. Después se pregunta por qué su vida parece repetirse. Abdullah habría respondido que la vida no se está repitiendo por casualidad. Lo que se repite es el estado de conciencia. Mientras el estado permanezca igual, las circunstancias encontrarán la forma de reflejarlo una y otra vez. Es como si un actor interpretara siempre el mismo personaje esperando que el guión cambiara por sí solo. El escenario puede modificarse ligeramente, pueden aparecer personas nuevas o situaciones diferentes, pero el desenlace emocional seguirá siendo parecido porque quien entra en escena continúa siendo el mismo. Abdullah enseñaba que el verdadero trabajo no consiste en cambiar de escenario, sino en abandonar el personaje antiguo. Cuando eso ocurre, incluso el mundo que parecía fijo comienza a reaccionar de formas inesperadas. Tal vez hayas vivido alguna experiencia semejante. Has conocido a alguien que, después de atravesar un cambio interior profundo, empezó a atraer oportunidades que antes parecían imposibles. No necesariamente porque trabajara más horas ni porque tuviera mejores contactos, sino porque transmitía algo diferente. Su forma de hablar era distinta. Su manera de caminar reflejaba seguridad.
Sus decisiones dejaban de estar dominadas por el miedo. Las personas respondían a esa nueva energía sin saber exactamente por qué. Abdullah comprendía perfectamente este fenómeno. Él no hablaba de magia entendida como un acontecimiento inexplicable. Hablaba del poder de una identidad que deja de enviar señales contradictorias. Cuando tu mente dice una cosa, tus emociones otra, y tus acciones, una tercera completamente diferente, la experiencia diaria también se vuelve contradictoria. En cambio, cuando pensamiento, sentimiento y conducta empiezan a caminar en la misma dirección, aparece una fuerza extraordinaria que muchas personas llaman manifestación. Imagina a un arquero apuntando hacia un objetivo. Si sus brazos se mueven en una dirección, su mirada en otra y sus pies en otra completamente distinta, la flecha jamás llegará donde desea. Pero cuando todo su cuerpo se alinea, el disparo se vuelve natural. Abdullah quería precisamente esa alineación interior. Por eso insistía tanto en actuar como si el deseo ya estuviera cumplido. No era una actuación para engañar al mundo. Era una forma de educar la conciencia hasta que ese nuevo estado dejara de sentirse extraño. Hay personas que confunden esta enseñanza con fingir o negar la realidad. No es eso. Fingir significa ocultar lo que sientes mientras interiormente continúas creyendo en la limitación. Abdullah jamás propuso eso. Él proponía reemplazar gradualmente la identidad antigua por una nueva, hasta que esta última resultara más familiar que la anterior. Observa cómo funciona cualquier habilidad que aprendes en la vida. Al principio, todo parece artificial. Conducir un automóvil, hablar un idioma diferente o tocar un instrumento requiere atención constante. Sin embargo, después de suficiente práctica, aquello que antes parecía complicado se convierte en algo completamente natural. Ya no piensas en cada movimiento, simplemente ocurre. Abdullah afirmaba que la identidad funciona exactamente igual. Al principio puede parecer extraño decirte a ti mismo que ya eres la persona que deseas ser. Tu mente ofrecerá resistencia. Recordará experiencias pasadas. Buscará pruebas para demostrar que todavía no has cambiado. Pero si durante esos 2 minutos diarios permaneces firme en el nuevo estado, poco a poco la conciencia empieza a aceptarlo como normal. Entonces, ocurre algo extraordinario. Ya no necesitas esforzarte para sentir confianza. La confianza aparece sola. Ya no necesitas obligarte a pensar en abundancia. Los pensamientos de abundancia comienzan a surgir espontáneamente. Ya no tienes que controlar cada emoción. Las emociones empiezan a responder a la nueva identidad. Ese es el momento en que la manifestación deja de sentirse como una técnica y empieza a convertirse en una forma de vivir. Neville Goddard relató muchas veces que Abdullah nunca aceptaba medias decisiones. Si Neville decía que deseaba viajar, Abdullah respondía como si el viaje ya hubiera sucedido. Si Neville hablaba desde la incertidumbre, Abdullah volvía inmediatamente al estado del deseo cumplido. No permitía conversaciones prolongadas sobre la ausencia de resultados, porque entendía que cada minuto dedicado a reforzar la falta era un minuto fortaleciendo precisamente aquello que Neville quería abandonar. Imagina cuánto tiempo dedicamos cada día a repetir historias que no queremos seguir viviendo. Hablamos de nuestros problemas con amigos, pensamos en ellos mientras caminamos, los revivimos antes de dormir y los recordamos al despertar. Sin darnos cuenta, esos pensamientos se convierten en una práctica diaria mucho más constante que cualquier ejercicio de manifestación. Después nos sorprende que la mente encuentre tan fácil volver siempre al mismo lugar. Abdullah proponía invertir ese hábito. No luchar contra la vieja historia, sino dejar de alimentarla, porque una historia que deja de recibir atención termina perdiendo fuerza. En cambio, una identidad nueva, alimentada aunque solo sea durante 2 minutos de absoluta presencia cada día, comienza lentamente a ocupar el espacio que antes pertenecía al miedo. Puede parecer un cambio pequeño, pero las grandes transformaciones rara vez llegan mediante un único acontecimiento espectacular. Normalmente nacen de pequeñas decisiones repetidas con tanta constancia
que terminan modificando por completo la percepción que una persona tiene de sí misma. Y cuando cambia la percepción de uno mismo, también cambia la forma en que se interpreta el mundo, la manera en que se responde a las oportunidades y la clase de experiencias que empiezan a aparecer en el camino. Existe un momento muy específico en el que la mayoría de las personas abandona este proceso, y es precisamente cuando todavía no ha visto ningún cambio visible. Ese instante es decisivo porque ahí se pone a prueba la diferencia entre vivir desde el deseo cumplido o seguir dependiendo exclusivamente de las apariencias. Abdullah comprendía perfectamente este mecanismo psicológico. Sabía que la mente humana busca resultados inmediatos para sentirse segura. Quiere una prueba, una señal, una confirmación externa que le permita decir, ahora sí puedo creer. Pero él invertía completamente esa lógica. Enseñaba que primero debías creer y permanecer en ese estado, incluso cuando el mundo todavía no mostrara ninguna evidencia. No porque estuvieras ignorando la realidad, sino porque entendías que la realidad visible siempre llega después del cambio interior. Piensa en una semilla enterrada bajo la tierra. Durante varios días parece que no sucede absolutamente nada. Si alguien observara únicamente la superficie, concluiría que la semilla está muerta. Sin embargo, debajo del suelo está ocurriendo el proceso más importante. Las raíces comienzan a extenderse en silencio. Se fortalece aquello que todavía nadie puede ver. Solo después aparece el primer brote. Si alguien desenterrara la semilla cada mañana para comprobar si realmente está creciendo, terminaría interrumpiendo el proceso. Abdullah decía que muchas personas hacen exactamente eso con sus deseos. Cada día los desentierran mentalmente para verificar si ya están manifestándose. Preguntan constantemente, ¿dónde está? ¿Por qué aún no llega? ¿Cuánto falta? Sin darse cuenta, esas preguntas nacen del mismo estado de carencia que desean abandonar. En lugar de vivir desde la certeza, vuelven una y otra vez a la espera. La técnica de 2 minutos pretende romper precisamente ese ciclo. Durante esos 2 minutos, no existe ninguna necesidad de comprobar resultados. No existe ninguna urgencia. No existe ninguna conversación interna preguntándose cuándo ocurrirá. Solo existe una profunda aceptación de que, en el nivel de la conciencia, aquello ya es parte de tu identidad. Cuando esos 2 minutos terminan, el objetivo no es salir corriendo a buscar pruebas. El objetivo es continuar el resto del día, llevando contigo una pequeña parte de esa sensación. No necesitas mantener una concentración perfecta durante 24 horas. Abdullah nunca habló de vivir bajo tensión mental. Habló de regresar una y otra vez al estado elegido, cada vez que la mente intentara volver automáticamente al antiguo personaje. Observa cómo funcionan los hábitos cotidianos. Nadie aprende una nueva costumbre por realizar un esfuerzo gigantesco un solo día. Lo que produce el cambio es la repetición constante de pequeños actos. Lo mismo ocurre con la identidad. Cada vez que eliges pensar, sentir y actuar desde la versión de ti que ya vive el resultado deseado, estás fortaleciendo un nuevo camino en tu conciencia. Al principio parecerá frágil, después se volverá familiar, finalmente terminará siendo automático. En ese momento ya no necesitarás recordarte quién deseas ser, porque simplemente actuarás desde esa identidad de forma natural. Abdullah insistía mucho en la naturalidad porque entendía que la conciencia acepta con mayor facilidad aquello que no parece forzado. Muchas personas creen que deben experimentar una emoción inmensa para manifestar. Se esfuerzan por alcanzar un entusiasmo exagerado, pero al cabo de unos minutos terminan agotadas y vuelven a la preocupación. Él proponía algo mucho más estable. Imagina que ya hace 6 meses que tu deseo se cumplió. ¿Seguirías celebrándolo con la misma intensidad cada minuto del día? Probablemente no. Lo vivirías con tranquilidad. Lo considerarías una parte normal de tu vida. Ahí está una de las claves más profundas de esta enseñanza. Lo que realmente transforma la conciencia no es la emoción intensa y pasajera, sino la familiaridad.
Cuando algo se vuelve familiar, deja de generar resistencia. Si hoy recibieras una noticia completamente inesperada que cambiara tu vida, probablemente experimentarías una enorme emoción. Pero unos meses después, esa misma realidad sería simplemente tu vida cotidiana. Abdullah invitaba a adelantarse a ese estado de normalidad. No actuar como alguien eufórico porque acaba de obtener un logro, sino como alguien para quien ese logro ya forma parte de su existencia. Esa diferencia cambia completamente la energía desde la cual se vive el deseo. Ya no existe ansiedad por conseguirlo. Existe serenidad porque, internamente, ya pertenece a tu mundo. Neville aprendió esta lección observando la absoluta certeza de Abdullah. Nunca parecía dudar. Nunca hablaba desde el tal vez. Cuando afirmaba algo relacionado con la conciencia, lo hacía con una convicción tan profunda que quienes lo escuchaban sentían que no quedaba espacio para la incertidumbre. Esa seguridad no provenía de la arrogancia, provenía de haber comprobado una y otra vez cómo la identidad termina moldeando la experiencia. Por eso la técnica de 2 minutos no busca impresionar a nadie. No necesita rituales llamativos ni procedimientos complicados. Su poder reside precisamente en su simplicidad. Durante esos pocos minutos dejas de negociar con el miedo. Dejas de pedir permiso a las circunstancias. Dejas de esperar que el mundo decida quién eres. Tomas una decisión silenciosa pero firme. Elegir conscientemente el estado desde el cual vivirás. Y aunque al principio parezca que nada cambia, algo muy importante ya ha comenzado. Tu diálogo interno empieza a transformarse. Tus reacciones empiezan a ser diferentes. Tus decisiones dejan de estar gobernadas únicamente por experiencias pasadas. Poco a poco descubres que aquello que antes parecía imposible comienza a sentirse lógico. Y cuando una posibilidad deja de parecer lejana para convertirse en algo natural dentro de ti, el mundo exterior encuentra cada vez más caminos para reflejar esa nueva versión de tu conciencia. Hay una diferencia enorme entre intentar atraer una realidad y convertirse en la persona para quien esa realidad ya es normal. Esa diferencia, aunque parece sutil, separa a quienes pasan años esperando un cambio de quienes comienzan a experimentar transformaciones profundas sin sentir que están luchando constantemente contra la vida. Abdullah repetía de distintas maneras que la conciencia nunca responde a las palabras aisladas, sino al estado que esas palabras representan. Puedes repetir durante horas que eres exitoso, abundante o libre, pero si en el fondo continúas sintiéndote pequeño, limitado o dependiente de las circunstancias, la conciencia seguirá tomando como referencia ese estado oculto. Por eso la técnica de 2 minutos tiene un propósito mucho más profundo de lo que parece. No pretende llenar tu mente de frases positivas, pretende enseñarle a tu sistema emocional cómo se siente vivir desde una identidad diferente. Observa algo curioso. Cuando una persona recibe una gran noticia, no necesita recordarse constantemente que esa noticia ocurrió. Si alguien firma el contrato con el que soñó durante años, no pasa el resto del día diciéndose cada 5 minutos, «He firmado el contrato, he firmado el contrato». No lo hace porque ya lo sabe. La noticia deja de ser una idea y pasa a formar parte de su realidad. Lo mismo sucede cuando alguien encuentra el amor, alcanza una meta importante o supera un obstáculo que parecía imposible. Después del primer impacto emocional aparece algo mucho más poderoso: la normalidad. Esa nueva realidad comienza a sentirse cotidiana. Abdullah quería que sus estudiantes comprendieran precisamente eso. Manifestar no consiste en mantener una emoción intensa durante todo el día. Consiste en llegar al punto en el que el deseo cumplido se vuelve tan natural que deja de generar tensión. Cuando todavía existe ansiedad es porque una parte de la mente continúa creyendo que aquello está lejos. La ansiedad siempre mira hacia el futuro. Siempre pregunta cuándo llegará, cómo llegará o si realmente llegará. La conciencia del deseo cumplido, en cambio, no hace ninguna de esas preguntas. Simplemente vive. Y eso es exactamente lo que intentas experimentar durante esos 2 minutos.
No estás imaginando un futuro mejor. Estás entrando mental y emocionalmente en un presente diferente. Imagina que deseas vivir con abundancia económica. La mayoría piensa inmediatamente en cantidades de dinero, cuentas bancarias o bienes materiales. Abdullah habría llevado la atención hacia otro lugar. Preguntaría, ¿cómo respira alguien que vive tranquilo, porque sabe que siempre tiene suficiente? ¿Cómo toma decisiones? ¿Cómo responde cuando aparece un gasto inesperado? ¿Cómo duerme por la noche? ¿Qué tono utiliza al hablar? ¿Cómo camina? ¿Cómo mira el futuro? Ahí comienza el verdadero cambio, porque el dinero, desde esta perspectiva, deja de ser el objetivo principal. El objetivo pasa a ser convertirse en la persona cuya conciencia ya no gira alrededor de la escasez. Lo mismo ocurre con cualquier otro deseo. Si alguien desea una relación llena de amor, no basta con imaginar una escena romántica unos minutos. También necesita preguntarse cómo piensa una persona que ya se siente profundamente amada. Esa persona no interpreta cada silencio como un rechazo. No vive buscando señales de abandono. No necesita demostrar constantemente su valor. Actúa desde la seguridad. Esa seguridad modifica sus palabras, su lenguaje corporal, sus decisiones y la forma en que responde a quienes la rodean. Sin darse cuenta, comienza a crear una experiencia completamente distinta. Abdullah comprendía que toda transformación visible empieza mucho antes de que aparezca cualquier resultado. Empieza cuando una persona deja de reaccionar automáticamente desde su antigua programación, y aquí aparece uno de los mayores desafíos. La mente siempre intentará regresar a aquello que conoce, incluso cuando el viejo estado produce sufrimiento, resulta familiar, y todo lo familiar genera una sensación de aparente seguridad. Por eso muchas personas, aun deseando cambiar, terminan recreando una y otra vez las mismas experiencias. No porque el universo esté en su contra, sino porque siguen respondiendo desde la misma identidad. Piensa en alguien que durante años se ha considerado desafortunado. Aunque aparezca una oportunidad extraordinaria, probablemente encontrará razones para desconfiar, posponer o imaginar el peor desenlace. No necesita hacerlo conscientemente. Su identidad ya interpreta el mundo de esa manera. Ahora imagina a otra persona cuya identidad está basada en la confianza. Frente a la misma oportunidad, observará posibilidades donde el otro solo ve riesgos. Ambos viven en el mismo mundo, pero cada uno responde desde un estado diferente. Abdullah enseñaba que la realidad visible termina amplificando precisamente ese estado. Aquí es donde la técnica de 2 minutos comienza a mostrar toda su profundidad. Cada sesión es como una conversación silenciosa con tu propia conciencia. No intentas convencerla mediante argumentos. Le muestras quién has decidido ser. Lo haces respirando diferente, pensando diferente, sintiendo diferente, y sobre todo, dejando de alimentar durante unos minutos la historia antigua. Puede parecer un tiempo insignificante. Sin embargo, piensa cuántos hábitos comenzaron con apenas unos minutos diarios. Una persona que hoy domina un instrumento musical probablemente empezó practicando muy poco tiempo. Quien desarrolló una gran condición física no comenzó entrenando durante horas. Lo importante nunca fue la duración inicial, sino la constancia. Abdullah sabía que una identidad no cambia mediante un acto aislado de entusiasmo, cambia mediante la repetición paciente de un nuevo estado hasta que deja de sentirse nuevo. Existe otro aspecto fascinante de esta enseñanza. Cuando comienzas a vivir desde el deseo cumplido, muchas veces descubres que cambian cosas que ni siquiera estabas intentando modificar. Personas que antes parecían indiferentes empiezan a tratarte de otra manera. Conversaciones inesperadas abren puertas que no imaginabas. Ideas nuevas aparecen con facilidad. Soluciones que antes permanecían ocultas empiezan a hacerse evidentes. Desde fuera, podría parecer una cadena de coincidencias, pero Abdullah diría que no son coincidencias. Son consecuencias naturales de haber cambiado el punto desde el cual interactúas con la vida. Porque cuando cambia la conciencia, también cambia aquello que eres capaz de percibir. Y cuando cambia lo que percibes,
cambian las decisiones que tomas. Esas nuevas decisiones generan experiencias distintas. Es entonces cuando muchas personas creen que la realidad empezó a obedecerlas, cuando en realidad fueron ellas quienes dejaron de obedecer automáticamente a la vieja identidad que las mantenía atrapadas en el mismo ciclo una y otra vez. Si observas con atención la vida de cualquier persona que haya experimentado una transformación profunda, descubrirás algo que casi nunca se menciona. Antes de que cambiara su situación económica, sus relaciones, su trabajo o cualquier aspecto visible de su vida, ya había ocurrido una transformación silenciosa que nadie podía ver. Había dejado de identificarse con la versión de sí misma que durante años creyó ser. Ese cambio interior pasó desapercibido para quienes la rodeaban, pero terminó siendo el origen de todo lo que vino después. Abdullah insistía en este principio porque comprendía que el mundo siempre refleja con cierto retraso aquello que la conciencia ya ha aceptado. Igual que el amanecer no aparece de golpe, sino que primero la oscuridad comienza a perder fuerza lentamente, la realidad visible también necesita un tiempo para reorganizarse alrededor del nuevo estado interior. Ese tiempo suele desesperar a muchas personas, no porque el proceso no esté funcionando, sino porque continúan observando el presente con los ojos del antiguo personaje. Es como plantar un árbol y esperar frutos al día siguiente. La impaciencia hace que muchos abandonen precisamente cuando el cambio ya ha comenzado bajo la superficie. Abdullah sabía que la paciencia no era simplemente esperar, era permanecer fiel al nuevo estado, incluso cuando los sentidos todavía no podían confirmarlo. Esa fidelidad es mucho más poderosa de lo que parece, porque cada vez que eliges permanecer en la nueva identidad sin depender de las circunstancias, fortaleces una estructura interna que termina siendo mucho más estable que cualquier emoción pasajera. Piensa en la diferencia entre una casa construida sobre arena y otra edificada sobre roca. Desde lejos ambas pueden parecer iguales. Sin embargo, cuando llega la tormenta, solo una permanece firme. La identidad funciona del mismo modo. Si tu tranquilidad depende de que todo salga exactamente como esperas, cualquier dificultad hará tambalear tu estado interior. Pero si tu tranquilidad nace de una convicción profunda acerca de quién eres, incluso los momentos de incertidumbre dejan de controlar tu manera de pensar. Abdullah no enseñaba a ignorar los desafíos. Enseñaba a no permitir que los desafíos definieran la identidad desde la cual ibas a responder. Aquí aparece otra idea extraordinaria. Muchas personas creen que las circunstancias producen sus emociones. Abdullah invertía completamente esa relación. Para él, el estado de conciencia era el que terminaba produciendo las circunstancias. Si aceptas este principio, dejas de vivir reaccionando continuamente a lo que ocurre y comienzas a convertirte en el origen de una experiencia diferente. Esa es una responsabilidad enorme, porque ya no puedes culpar constantemente al pasado, a otras personas o a la suerte por la dirección que toma tu vida. Pero al mismo tiempo, es profundamente liberador, porque significa que el cambio siempre puede comenzar desde dentro, sin esperar a que todo lo externo se acomode primero. La técnica de 2 minutos es un entrenamiento precisamente para desarrollar esa responsabilidad consciente. Durante ese breve tiempo, decides dejar de actuar como alguien que necesita que el mundo cambie para sentirse en paz. En lugar de eso, eliges experimentar primero la paz y permitir que sea esa paz la que transforme tu manera de relacionarte con el mundo. Puede parecer una inversión muy pequeña, pero altera completamente la dirección del proceso. Ya no buscas confianza porque aparecieron resultados. Los resultados comienzan a aparecer porque aprendiste a actuar desde la confianza. Hay personas que preguntan, ¿y si después de varios días no veo ninguna diferencia? Abdullah probablemente respondería con otra pregunta. ¿Realmente has cambiado de estado o solo has esperado resultados con un poco más de optimismo? Porque existe una diferencia inmensa entre ambas cosas. Esperar sigue siendo esperar. La conciencia del deseo cumplido no espera. Vive, se mueve, decide, habla, piensa. Respira desde una realidad que ya considera verdadera. No necesita convencerse constantemente.
No necesita repetir cada 5 minutos que todo saldrá bien. Actúa con la serenidad de quien ya ha hecho las paces con el resultado. Eso no significa que nunca aparezcan pensamientos de duda. La mente humana seguirá produciendo recuerdos, temores y preguntas. La diferencia es que ya no les entregas el control. Imagina que estás sentado junto a una ventana, viendo pasar vehículos por una carretera. No necesitas subirte a cada automóvil que aparece. Puedes simplemente observarlo y dejar que continúe su camino. Abdullah proponía hacer algo parecido con los pensamientos. No luchar contra ellos. No discutir con ellos. No intentar eliminarlos por la fuerza. Simplemente regresar una y otra vez al estado elegido. Con el tiempo descubrirás que muchos de esos pensamientos antiguos comienzan a perder intensidad porque dejaron de recibir atención constante. Existe además un efecto que pocas personas anticipan. Cuando permaneces durante semanas viviendo desde una identidad diferente, empiezas a reconocer oportunidades que antes pasaban completamente desapercibidas. No porque esas oportunidades no existieran antes, sino porque tu atención estaba ocupada confirmando la vieja historia. La conciencia siempre encuentra aquello que espera encontrar. Si esperas obstáculos, desarrollarás una sensibilidad extraordinaria para detectarlos. Si esperas posibilidades, comenzarás a descubrir caminos donde antes solo veías límites. No se trata de fantasía, se trata del modo en que la atención organiza la experiencia humana. Por eso Abdullah daba tanta importancia a la imaginación. No porque quisiera que las personas escaparan de la realidad, sino porque comprendía que la imaginación es el lugar donde nace toda experiencia futura. Antes de construir una casa, alguien la imaginó. Antes de escribir un libro, alguien vio esa obra terminada en su mente. Antes de iniciar un proyecto, alguien fue capaz de sentirse identificado con una posibilidad que todavía no existía físicamente. La imaginación, cuando se une al sentimiento y a una identidad coherente, deja de ser un simple entretenimiento mental y se convierte en un laboratorio donde la conciencia ensaya la vida que más tarde terminará expresándose en el mundo visible. Y quizá esa sea la enseñanza más poderosa de Abdullah. No necesitas esperar el momento perfecto para empezar a vivir desde la versión más elevada de ti mismo. No necesitas que desaparezcan todos los problemas. No necesitas que alguien te dé permiso. Solo necesitas esos 2 minutos de absoluta honestidad contigo mismo. 2 minutos en los que decides abandonar, aunque sea temporalmente, el viejo personaje que tantas veces ha limitado tu visión. Porque cada vez que haces ese ejercicio, estás enviando a tu conciencia un mensaje claro. Ya no deseo seguir siendo quien fui. Estoy dispuesto a convertirme, desde ahora mismo, en la persona que naturalmente vive aquello que durante tanto tiempo solo me atreví a desear. A medida que profundizas en las enseñanzas de Abdullah, comienzas a comprender que el verdadero propósito nunca fue enseñarte una técnica, sino ayudarte a descubrir una forma completamente distinta de vivir. La técnica de los 2 minutos es solo una puerta de entrada. Es un entrenamiento sencillo que, repetido con constancia, empieza a transformar silenciosamente la relación que tienes contigo mismo y con el mundo. Porque el cambio más importante no ocurre cuando aparece una nueva oportunidad, cuando llega la abundancia, o cuando una situación finalmente se resuelve. El cambio más importante ocurre cuando dejas de sentirte separado de aquello que deseas experimentar. Quizá, después de escuchar este mensaje, no veas un cambio inmediato al mirar por la ventana. Tal vez las circunstancias sigan pareciendo las mismas durante un tiempo. Pero recuerda algo que Abdullah transmitía con absoluta convicción. Las apariencias nunca tienen la última palabra. Lo que hoy ves es el reflejo de estados que has sostenido anteriormente. Lo que sostienes conscientemente a partir de ahora será el origen de las experiencias que todavía están por llegar. Por eso no subestimes el poder de unos pocos minutos vividos con plena presencia. 2 minutos pueden parecer insignificantes dentro de un día de 24 horas, pero esos 2 minutos representan una decisión consciente de dejar de reaccionar automáticamente al pasado. Representan el instante en el que eliges recordar quién quieres ser
en lugar de repetir quién has sido. Y cuando esa decisión se toma una y otra vez, día tras día, la nueva identidad deja de ser un esfuerzo y comienza a convertirse en tu estado natural. No olvides que la verdadera manifestación no consiste en perseguir resultados, sino en convertirte en la persona para quien esos resultados son completamente normales. Esa es la diferencia entre esperar una vida diferente y empezar a vivir desde una conciencia diferente. Cuando esa transformación interior se consolida, el mundo termina encontrando la manera de reflejarla, porque la realidad siempre responde a la identidad que habitas de forma constante. Así que, cuando termine este video, no busques inmediatamente pruebas de que todo ha cambiado. En lugar de eso, regálate esos 2 minutos de silencio. Respira profundamente. Cierra los ojos. Entra en el estado del deseo cumplido. Camina mentalmente por la vida de la persona que ya vive aquello que anhela. Siente la serenidad, la gratitud, la confianza y la naturalidad de quien ya no necesita perseguir nada, porque internamente ya lo ha aceptado como parte de sí, y mañana vuelve a nacerlo. Y al día siguiente también, no porque estés intentando convencer al universo, sino porque estás educando tu conciencia para permanecer en el estado que deseas convertir en tu nueva realidad. Con el tiempo descubrirás que ya no eres la misma persona que comenzó este camino. Tu manera de pensar habrá cambiado. Tus decisiones serán diferentes. Tus conversaciones tendrán otro tono. Tu confianza será más estable. Y casi sin darte cuenta, comenzarás a reconocer que la realidad también ha empezado a responder de una forma distinta. Porque al final, la mayor enseñanza de Abdullah nunca fue que puedes cambiar el mundo. Fue que puedes cambiar al ser que observa el mundo. Y cuando ese observador cambia de verdad, el mundo que contempla jamás vuelve a ser el mismo.